Salve María, soy el Padre José Bernardo Flores y te voy a estar acompañando en este estudio sobre la Santa Misa para poderla amar muchísimo más, poder entender y usar de ella como medio de salvación. Vamos a empezar rezando un Ave María para que Nuestra Señora nos ayude en este amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de cualquier cosa, quiero contarles un hecho súper interesante que pasó con una niña que se estaba preparando para la primera comunión. Esto ocurrió en España y fue con un sacerdote redentorista. Y él cuenta en los anales de su vida que preparó a unos niños para la primera comunión. Y 1 o 2 días antes los reunió a todos y los preparó con la confesión para poder que ellos fuesen a comulgar con el alma súper limpia. Hubo una niña que se confesó el día antes de su primera comunión y un grupo de niños también. El sacerdote los confesó a todos, los despidió a todos, despidió a la familia, estaba cerrando toda la iglesia tal y escuchó unos ruidos en la sacristía. Él ya estaba atento porque de pronto podría alguien haberse escondido en la sacristía para hacer algún mal. Entonces, de pasito en pasito, muy sigiloso y en silencio, se acercó a la sacristía. Cuando entró en la sacristía, vio una escena singular. ¿Qué pasaba? Una de las niñas que se estaban preparando para la primera comunión y que se había acabado de confesar, que se llamaba María, estaba en la sacristía. Y el sacerdote, en vez de reprenderla, se emocionó del corazón. ¿Saben por qué? Porque esa niña estaba cogiendo todas las hostias que estaban en la sacristía y empezó a besarlas una por una. A besarlas una por una. El sacerdote, súper emocionado, empieza a analizar bien todo lo que estaba pasando y la niña, súper compenetrada y con muchísimo cariño, seguía besando una por una de las hostias. Cuando ya habían pasado varios minutos, el sacerdote le pregunta: María, ¿qué estás haciendo? La niña, medio asustada, mira al sacerdote y le dice: Padre, es que yo quiero que cuando Jesús baje del cielo y venga a habitar en estas hostias, lo primero que encuentre es un beso mío, un acto de amor mío, ya que Él va a entrar a habitar en mi corazón. El sacerdote quedó súper admirado y súper encantado con la inocencia de esta niña, le dio la bendición y él sabía que había podido sembrar el amor a Jesús Eucaristía en un corazón inocente. Pues bien, este estudio que vamos a hacer de la Santa Misa quiere exactamente eso, poder sembrar un amor sin igual al Santísimo Sacramento, a la misa en el corazón de los que están asistiendo este curso. Bienvenidos entonces a la plataforma Reconquista de los Heraldos del Evangelio. Vamos entonces a dividir la Santa Misa como lo hace el Misal Romano. El Misal Romano divide la Santa Misa en 4. Primero, en los ritos iniciales, que es de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Luego, en la liturgia de la palabra. El tercer punto es la liturgia eucarística, que la vamos a dividir en 2. Y por último, los ritos de conclusión. Bien, respetando entonces la división del Misal Romano, vamos a tener varios autores que nos van a ayudar a todo este curso. El primero es Federico Suárez, que escribió un libro súper interesante que se llama El sacrificio del altar. Luego, que es mi preferido, un libro que se llama
Amar la Misa, de Didier van Havre. Luego, toda la parte mística la vamos a sacar de un libro que se llama Explicación del Santo Sacrificio de la Misa, que lo escribió un padre franciscano, el padre Martín von Kochen. Y no puede faltar el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos va a explicar también muchísimos puntos de la Santa Misa. Bien, adentrémonos entonces en esta parte del curso que es sobre los ritos iniciales. ¿Cómo empieza el Padre la Santa Misa? Primero que todo, la empieza en la sacristía, cuando Él se ornamenta, cuando Él se reviste de nuestro Señor Jesucristo y en silencio va preparando su espíritu y su corazón para la celebración eucarística. Cuando ya Él está preparado y cuando ya dio el horario, uno de los acólitos o de los ayudantes toca la campanita. Esto es para avisarle a toda la asamblea que el sacerdote está llegando. Una cosa bonita de la Santa Iglesia es que todo lo que hay en ella, todo lo que ella usa o todo lo que compone sus ritos, tienen un significado espectacular. Resulta que cuando la Iglesia estaba sumergida en la persecución de los romanos, ella vivía en las catacumbas. Y como todos saben, la Santa Misa no se puede interrumpir. Si se inicia, tiene que terminarse. Entonces, ¿cuál era la señal para poder empezar la Santa Misa sin ninguna interrupción? Era que en la entrada de la catacumba había un vigía, había un campanero. Y cuando todo estaba despejado y que no había ningún peligro, él tocaba la campana. Y ahí sabía el obispo o el sacerdote que podía dar inicio sin ningún problema a la Santa Misa. Por eso la Iglesia desde las catacumbas toca la campanita antes de iniciar la celebración eucarística. Entonces el sacerdote, sacristía, recogimiento, oración, avisa a toda la asamblea que va a iniciar con el toque de campana. Ahí se da el cortejo de entrada, que siempre va acompañado por un cántico que debe precisamente elevar el espíritu e invitar a toda la asamblea a aproximarse al altar de nuestro Señor Jesucristo. El sacerdote llega, hace una profunda reverencia ante el altar, sube los escalones y aquí inicia propiamente la celebración eucarística. ¿Con qué? Con el beso del altar. Antiguamente habían muchísimos besos durante la celebración, pero actualmente solamente tenemos dos. Uno al inicio y otro al final de la celebración. El del inicio lo hace el concelebrante, si está acompañado por un diácono, lo hace también el diácono, y si es una misa solemne, todos los concelebrantes. El beso del final solamente lo hace el sacerdote celebrante y el diácono que lo acompaña. Este significado es súper bonito. ¿Por qué? Porque es el sacerdote como nuestro Señor Jesucristo, el sacerdote que actúa in persona Christi capitis, o sea, como Cristo cabeza, se acerca a la esposa, se acerca a la iglesia y la saluda, la venera. Y ese beso que el sacerdote da al altar simboliza precisamente el amor que nuestro Señor Jesucristo le tiene a la Santa Iglesia y a todos los que la componen. Entendiendo entonces qué significa el beso del altar y sabiendo cómo empieza el sacerdote la Santa Misa, vamos a explicar los ritos iniciales. Los ritos iniciales empiezan entonces, o toda ya la oración empieza con la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros debemos entender la señal de la cruz con varias cosas muy interesantes. Primero, la señal de la cruz es la señal de los cristianos. ¿Cómo yo sé que otro o cómo yo vivo mi vida de cristiano? Por la señal de la cruz.
Hay un hecho muy interesante en la historia de la Santa Iglesia y es la época de los cristeros. En México, ustedes saben, en el siglo XX, a inicios del siglo XX, en 1920 y tanto, hubo una guerra que se llama la Guerra de los Cristeros. Y era que el presidente de la época, Plutarco Elías Calles, había prohibido completamente todos los oficios religiosos y había prohibido a la Santa Iglesia hacer apostolado. Cerró las iglesias, paró los sacramentos, etc. Era crimen ser católico, ser devoto de nuestro Señor y de Nuestra Señora. Y cuentan que un niño chiquito, un cristero, estaba caminando y vio que había un retén del ejército de la República y estaba cogiendo a todos los que eran católicos y se los estaba llevando. Resulta que este niño, que era cristero, que era creyente, tenía colgado en su pecho una crucecita de madera así, chiquita. Y él estaba súper contento de llevar esa cruz en su pecho. Cuando llegó a donde estaba el retén, un soldado lo miró con muchísimo desprecio y le dijo: entrégueme esa cruz. ¿No ve que Dios está prohibido? Usted no puede tener esa cruz. Y el niño también miró desafiante al soldado, agarró con muchísima fuerza su cruz, no la quería soltar, y este soldado se enfrentó a un niño, le quitó la cruz, la tiró al piso, la pisoteó y la dañó. ¿Qué hizo el niño? Miren, el niño no lloró, el niño tenía a Dios en el corazón, tenía la seguridad de que Dios estaba con él. ¿Qué hizo el niño? Miró al soldado y le dijo: yo tengo una cruz que usted nunca me podrá quitar. Y se empezó a persignar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así repetidas veces, desafiando al soldado, diciendo que Dios está más presente en el corazón de las personas que simplemente llevando una crucecita colgada en el pecho. Lo que identificaba al niño como cristiano era la señal de la cruz que él se hacía. Este soldado, lleno de furia, hizo con que el niño, que empezó la señal de la cruz aquí en la tierra, la terminase en la eternidad, porque de odio mató a ese niño. Historia trágica, ¿cierto? Pero historia muy bonita. ¿Por qué? Porque la señal de los cristianos es la Santa Cruz. Por eso empezamos la celebración eucarística con la señal de la cruz. Entonces nos persignamos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de la señal de la cruz, el sacerdote hace el saludo. A continuación, el sacerdote saluda a los fieles y manifiesta la presencia del Señor utilizando, por ejemplo, una de estas tres fórmulas del saludo. A ver, vamos a coger el misal romano a ver qué nos indica cómo es los saludos. Primero que todo, él dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y toda la asamblea responde: y con tu espíritu. Esa es una forma de saludo. Hay otra forma también que se usa y es: la paz y la caridad y la fe de parte de Dios y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Hay tres tipos de saludos. Luego, el sacerdote puede hacer un breve comentario, saludando a todo mundo y impostando a todas las personas en la clave de la liturgia que se va a realizar ese día. Después, el sacerdote dice: hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Este momento es muy importante, porque en este momento nosotros, toda la asamblea, debe recoger su espíritu y hacer un breve examen de conciencia. Nuestro fundador, Monseñor John Cladías, nos explica qué tipo de examen de conciencia debe hacerse en este momento. Todos sabemos que está el examen de conciencia para el sacramento de la confesión. Debe ser un examen de conciencia detallado. Hay examen de conciencia semanal, mensual. También está el examen de conciencia para una confesión general de toda la vida.
Este debe ser muy breve, debe ser muy rápido. Debe tener en vista que una imperfección o una situación o tal, algo que no me deja avanzar mucho en la vida espiritual y yo quiero ponerlo delante de nuestro Señor para que Él, con su infinita misericordia, lave esa imperfección, esa falta leve que yo tengo en mi alma. Por eso el sacerdote debe hacer una pequeña pausa, un pequeño silencio, y todos pedimos perdón a Dios nuestro Señor en ese momento. También hay otras invocaciones para ese momento. Dice, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa y a la palabra de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcámonos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. También ahí se hace la pausa. Y existe una última, que dice, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Después de entonces de este silencio que les acabo de explicar, viene la fórmula que todos sabemos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho, por mi culpa, etc. Después de ese acto de contrición, el sacerdote dice las siguientes palabras. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Eso es una absolución. ¿Absolución de qué? De todos los pecados. Entonces, Padre, yo ya no me tengo que confesar nunca más, porque siempre que voy a la misa, el sacerdote da la absolución de los pecados. Ojo, no es eso. Esta absolución es aquella que limpia el alma de los pecados veniales. ¿Cómo yo sé que yo estoy en una situación de pecado mortal o una situación de pecado venial? Es muy fácil. Recuerden ustedes los puntos para que un acto sea pecado mortal. Pleno conocimiento, plena advertencia y materia grave. O sea, yo saber que eso es pecado, yo querer cometer el pecado y yo cometer el pecado. Si falta alguna de esas tres cosas, pues el pecado no es mortal, sino el pecado es venial. O sea, es una falta leve que inclusive así manchó mi alma, pero que con este acto limpia el alma de las personas con vistas a ¿qué? Alimentarse del banquete de la palabra y de la Eucaristía. Entonces, no podemos dejar de confesarnos simplemente por esto, sino que debemos siempre buscar la paz de la conciencia para estar bien y recibir en óptimo estado de alma los sacramentos. Después entonces de haber recitado el acto de contrición, sigue el Kyrie eleison. El Kyrie eleison es un canto que es en griego, no es en latín, es en griego, que significa Señor, ten piedad. Cuando el sacerdote o los cantores entonan ese canto en nuestras lenguas vernáculas, en este caso en español, es Señor, ten piedad. Hay una cosa súper bonita y es que cuando se entona el Kyrie eleison, cada uno de los ítems se repiten 3 veces. Entonces, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Después, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Y por último, otra vez 3 veces, Kyrie eleison. Esto es muy bonito porque cada una de estas invocaciones que es Señor ten piedad, Cristo ten piedad, se hace 3 veces precisamente en honor a los 9 coros angélicos que siempre están delante de Dios cantando las alabanzas a Él y pidiendo piedad para todos nosotros los hombres. Hay otra realidad muy interesante que es que el acto penitencial y el Kyrie es un itinerario de humildad que se va recorriendo paso a paso. El sacerdote, después de invitar a los fieles a la penitencia, hace la breve pausa y a continuación se canta el Kyrie. Esta invocación se dirige a nuestro Señor Jesucristo,
que está resucitado y glorioso. Le aclamamos alternadamente como Señor y como Cristo. Recuerden que Cristo significa ungido, el ungido del Señor, el que por la unción de Dios se vuelve redentor de los hombres. Porque no hay más que un solo Señor, Jesucristo. De este modo reconocemos su soberanía absoluta y su omnipotencia. En los domingos o en las fiestas y en las solemnidades, después del Kyrie sigue el Gloria. El Gloria es un canto antiquísimo, que precisamente hace con que toda la asamblea reconozca la gloria del Padre. Se invoca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es un canto trinitario que se alaba a cada una de las personas. Es muy bonito porque siempre es el sacerdote el que, ya sea cuando se reza o se canta, entona el Gloria. ¿Esto por qué? Porque el sacerdote en ese momento hace el mismo papel que el ángel de Navidad. ¿Cómo así? Sí, recuerden ustedes que a los pastores, que fueron los primeros que recibieron el anuncio del nacimiento del Mesías, un ángel se le apareció con un montón de coros celestiales y escucharon esta invocación. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y el sacerdote lo entona entonces, ¿por qué? Porque el sacerdote hace ese papel de mensajero, o sea, de ángel, de mensajero de la gloria de Dios. Por eso él es el que entona el Gloria. Este himno se utiliza todos los domingos, con excepción de Adviento y de Cuaresma, así como los días de fiesta. Lo cantan o lo rezan todos al mismo tiempo o alternadamente. Si se reza alternadamente, o sea, el sacerdote entona, los fieles responden, el sacerdote reza otra estrofa y así sucesivamente, el sacerdote siempre va a rezar las impares, en un total de 5 estrofas, que es muy bonito porque evocan o simbolizan las 5 llagas de nuestro Señor Jesucristo. Y el sacerdote, como actuando en persona de nuestro Señor Jesucristo, es el que glorifica las 5 llagas de nuestro Señor. Este himno, claramente trinitario, celebra sobre todo la gloria del Padre y del Hijo, magnifica el poder redentor del Hijo para retomar las súplicas expresadas en el Señor, ten piedad. Después del canto del Gloria, sigue un momento muy solemne. Es la oración colecta. ¿Qué es la oración colecta? El sacerdote, con las manos puestas, dice, oremos, y hace una breve pausa, hace un breve silencio. ¿Esto por qué? Porque en este momento el sacerdote hace el papel de pontífice, el papel de intercesor entre toda la asamblea y Dios nuestro Señor. Y él dice precisamente, oremos para recolectar, por eso es oración colecta, para colectar todas las intenciones, todas las oraciones que las personas trajeron para esa celebración eucarística. Por eso él dice, oremos. Y hace una breve pausa para que todos en ese momento pongamos nuestra intención o ofrezcamos la Santa Misa que vinimos a participar. Después de el oremos, el sacerdote extiende las manos y con las manos en cruz lee la oración del día, que generalmente siempre tiene un hilo conductor o una palabra o un pensamiento, mejor dicho, para toda esa celebración y para la vida de nosotros los cristianos. Es muy bonito porque el sacerdote reza el oremos, la oración colecta y otras oraciones la reza en cruz, precisamente evocando ese momento en que nuestro Señor Jesucristo muere por nosotros, es crucificado y alcanza de Dios la redención de los hombres. Pero también tiene un significado muy interesante. No sé si ustedes se acuerdan que
cuando el pueblo elegido salió de Egipto y fue conducido para la tierra prometida por manos de Moisés. Él, en medio de ese recorrido, entabla una pelea, entabla una lucha, y mientras todos los judíos estaban en el campo de batalla, Moisés, en lo alto del monte, tenía las manos abiertas en oración para conquistar de Dios las gracias para ganar la batalla. Resulta que cuando Moisés tenía las manos abiertas, el pueblo judío estaba ganando. Cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, el pueblo judío perdía la batalla. Entonces tuvieron que tenerle las manos a Moisés para que él nunca bajara las manos y pudiese así alcanzar la victoria para los judíos. Por eso el sacerdote también extiende las manos, porque él está intercediendo por toda la asamblea, está intercediendo por toda la iglesia para alcanzar siempre la victoria en contra de los enemigos de las personas, que son el demonio, el mundo y la carne. Esos son los enemigos de todo bautizado. Al terminar entonces la oración colecta, termina, por así decir, o no, termina así los ritos iniciales y entramos entonces en la liturgia de la palabra, que eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Espero entonces que te haya gustado y que todas estas palabras y todas estas explicaciones sean como ese acto de amor que la niña que te conté en el principio de la historia llegue a tu corazón, para que el corazón de cada uno de los que están asistiendo, de los que están haciendo este curso, esté bañado de amor, para cuando venga nuestro Señor Jesucristo a habitar en tu alma y en la de todos tus seres queridos, y encuentre en nuestro Señor un acto de amor tuyo y de toda la iglesia. Quiero terminar entonces con la bendición para ti y para toda tu familia. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, tus seres queridos, y permanezca siempre. Te espero en la próxima clase. No te la pierdas. Salve María.